confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. Mis queridos hermanos, nos da mucha alegría poder compartir con ustedes el Evangelio del día. Les presentamos a continuación a nuestra hermana Ana Pimentel con la reflexión del día. Sí, muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo, querida audiencia de Radio Manantial de Amor. En mañana le damos gracias al Señor porque Él nos ha dado una nueva oportunidad de vida a ti y a mi hermano. Nos ha dado una nueva oportunidad de vida. Quizás otras personas no han podido levantarse, pero tú y yo estamos en esta mañana no solamente con vida, sino también con la oportunidad de escuchar palabra de vida. Y en esta mañana vamos a reflexionar en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, del 22 al 30. En Jerusalén la fiesta de dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: le he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Señor Jesús encargó a sus discípulos la misión de ir por todo el mundo proclamando la buena nueva. Pero también debían dar seguimiento a los que le creyeran el anuncio inicial, enseñándoles a guardar todo lo que Él le había mandado, para que así llegasen a ser también discípulos como ellos. Y le hizo la promesa de que siempre estaría con ellos. En Mateo 28, 19, 20 podemos verlo. Porque la salvación es para todos, ya que Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, sino que lleguen al conocimiento de la verdad. Jesús demostró que era el Mesías, que había de venir enviado por el Padre a traernos la salvación. Lo hizo con sus palabras, pero como dijeron los guardias enviados por el sumo sacerdote y fariseo que llevaban detenido a Jesús, nadie ha hablado con él como él, con las obras realizadas en nombre de su Padre, que daba testimonio de él. Pero para aceptarlo como tal, hay que ser ovejas suyas, hermanos, que reconocen su voz y lo siguen. Quienes no son ovejas del rebaño de Jesús, no es porque Él la haya rechazado, hermanos, porque muchas veces nosotros creemos que Jesús no ha venido a nuestra vida, que Jesús no nos está dando las cosas, que Jesús no quiere que nosotros seamos, no nos da lo que quizás estamos pidiendo, pero Jesús en ningún momento nos rechaza, sino que somos nosotros mismos que rechazamos muchas veces a Jesús. Dios quiere que los pueblos sean fieles suyos, como lo expresa en el Salmo responsorial, que es cierto que dice que Dios refiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Pero al final, el Señor escribiría en el registro de los pueblos que todos han nacido allí, lo que para Él no habrá ni griego, ni bárbaro, ni esclavo, ni libre, porque Cristo es para todos y está en todo. Solamente, hermanos, tenemos que escuchar su voz. Él se la pasa hablándonos en cada momento, hermanos. Él no tiene diferencia con ninguno de sus hijos. Por su misericordia infinita y porque Él quiere la salvación de todos, hermanos. El Señor se sirve de todas las circunstancias para dar a conocer su justicia a las naciones. Aún aquellas que no entendemos y que no parecen y que muchas veces lo que parecen una desgracia en nuestra vida
como sucedió con los que tuvieron que salir huyendo de Jerusalén por la persecución provocada de Esteban. Acordémonos, hermano, con ese primer mártir. Pero él tenía ese poder del Espíritu Santo. Y por donde él iba, anunciaba la buena noticia del Señor. ¿Cuántas personas tuvieron que salir de su pueblo, hermano? Y han tenido que salir muchas veces de su pueblo, de su ambiente, por cosas dolorosas que les sucedieron y porque han sido atacados. Pero hoy, por esa salida quizás que tuvieron que hacer de su país, de estar quizás conforme en un lugar o quizás cómodo, vamos a llamarlo de esa manera, tuvieron que salir de un lugar. Y hoy, por esa razón, el Señor lo está usando como instrumento de una labor evangelizadora. Quizás seas tú, hermano, el que te ha pasado eso. Y que si no hubiera vivido ese momento, esa experiencia dolorosa, tal vez hoy, tú estarías cómodo en tu casa, pero no sería mensajero de la salvación. Y no se podrían decir de nosotros, de ti, de mí. Quizás, mira, hoy el Señor te está usando como un buen evangelizador. Por eso, hermano, el evangelio debe ser proclamado por todo el mundo. Todos tenemos ese don para proclamar la palabra, aunque no sea en un púlpito, aunque no sea por una radio, una televisión, pero tenemos, hermano, la oportunidad de proclamar la palabra al lado, con la familia, con el vecino, con el amigo. Debe de ser proclamado, sin excepciones de ninguna clase, hermano. Porque es fácil compartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida con aquellos que caminan con nosotros. Es facilísimo. Pero cuando tenemos que salir a otros lugares, cuando aquellos hablan nuestro mismo lenguaje espiritual, cuando el hermano conoce de Jesús, es fácil ponerlo a dialogar con ellos. La gran tentación en la vida del discípulo es quedarse en una zona de seguridad, en una zona de confort, hermano, en un mismo círculo que acostumbramos mucho a querer hacerlo en el mismo círculo, en los miembros de nuestro grupo, en la parroquia. De alguna forma, seguir tirando las redes en el mismo lugar no es lo que estamos solamente llamados, hermano. Pero es importante hacerlo. Pero tenemos a veces que salir de nuestro confort porque muchas veces el Señor nos está llamando a otros lugares que tú no sabes, que tú y yo no sabemos qué el Señor quiere hacer en esos lugares, hermano. El cristiano no puede actuar de una forma de confort. Yo creo que esa es la gran enseñanza que el Evangelio debe de llevarse, que el Señor nos está dando hoy, que el Evangelio debe de llevarse como va una combinación con el Evangelio de ayer, que el Evangelio debe llevarse a esos lugares donde no queremos ir, hermano, a esas personas que no nos quieren escuchar, incluso que nos rechazan. Y el rechazo, hermano, duele muchas veces, pero es el que nos hace crecer y es el que nos hace el que nos da la oportunidad de llevar palabra de vida a aquellos que no conocen de Dios. Parte esencial en la evangelización es salir al encuentro de los hermanos y en medio de sus realidades, muchas realidades que son difíciles, hermano, que muchas veces no conocen del evangelio, no tienen los valores del reino de Dios. Y tenemos que enseñar esos valores, hermano. Tú y yo estamos llamados para enseñar los valores del reino de Dios. Hermano, despiértate. Estamos llamados a ser constructores del reino. Pero para eso hay que comprometerse con la obra y llevarla a cabo donde se necesita. No donde nosotros queremos, hermano, llevarla. Se trata de dejarse mover por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, hermano, que ya está en espera. Que ya viene ese día de Pentecostés y nosotros le pedimos al Señor que nos llene de ese Espíritu Santo para nosotros poder proclamar a tiempo y a destiempo y evangelizar con la palabra de Dios, hermano. Debemos ser dóciles al Espíritu Santo, dóciles a su inspiración para vencer el miedo y la timidez, que es el que a veces, hermano, nos detiene. El miedo nos está deteniendo, hermano, y por ese miedo y por esa timidez, hermano, hay muchas almas que se están perdiendo. Tenemos que romper con ese esquema, como lo hizo Pedro, que tuvo que romper con ese esquema, con su concepto de cómo él debía llevar a cabo su misión, y tuvo que salir de esa zona de confort, esa zona de conformidad que muchas veces nosotros estamos, en la que se encontraba Pedro, y él iba de casa a casa de los gentiles,
Y ese fue un paso gigantesco en su vida personal y ministerial. Pero si no lo hubiera dado, hermano, el evangelio de salvación no hubiese llegado a ese hogar. Las obras, hermano, de Dios se llevan a cabo donde menos tú y yo creemos. Lo que debemos de estar es dispuestos, mostrarnos y darnos a conocer y que se sepan que somos cristianos católicos, hombres y mujeres de fe, y dejarnos utilizar por el Señor. Eso es lo que el Señor está pidiéndonos esta mañana, que tengamos ese oído y ese corazón de escucha, hermano, para que podamos escuchar de verdad la voz de Jesús, la voz de Dios, de ese Cristo resucitado, de ese Cristo que hoy nos está llamando, de ese Cristo que muchas veces los discípulos dicen que no lo conocían, y así nosotros también muchas veces decimos que no sabemos, no lo conocemos, y que no sabemos que es el Jesús resucitado, y sin importarle como pasó con los discípulos, que Jesús hizo los milagros, caminó sobre las aguas, resucitó a muerto. Muchos lo veían, pero porque no eran sus ovejas, hermanos, no lo conocían. Así nos pasa a ti y a mí muchas veces, hermano. El Señor hace milagro a diario con nosotros, con levantarnos cada mañana, con poder tener la oportunidad, hermano, de escuchar palabra de vida. Muchas veces nosotros vamos a tener un accidente y ahí por un momento el Señor mete la mano y nada pasa y no vemos el milagro de Dios y no reconocemos a Jesús allí. Muchas veces, hermano, como me pasó a mí antes de ayer, por diferentes circunstancias que a veces estamos pasando en la vida, yo dejé el garaje de mi casa abierto y yo dormí, hermano, con el garaje de mi casa abierto. Y en la mañana ayer cuando me levanto para ir a misa, que voy a coger el carro, cuando voy a salir, digo, Dios mío, gracias, porque tú me custodiaste toda la noche, tú me cuidaste. Porque mira, cómo dormí con puertas abiertas, pero cerradas, porque donde tú en cada dintel de tus hijos, de la puerta de tus hijos, tú lo sellas con tu sangre preciosa. Esos son milagros de Dios, hermano. Pongámonos hoy, en esta mañana, a pedirle al Señor que nos dé un oído de escucha, un corazón verdaderamente lleno de ese amor y esa misericordia de Dios, para nosotros poder escuchar la voz de Jesús, la voz del buen pastor, la voz que seamos unas ovejas que sigamos al buen pastor, hermano. Levántate, hermano, y pídele al Señor que te envíe. Deja tu zona de confort, deja tu momento nada más de ir a tu grupito de oración, hermano, y pídele al Señor que tú quieres hacer obras para Él. Hay diferentes lugares, hermanos, donde no llega la palabra. Y no a veces tenemos que ir tan lejos. Hay de muchas personas a nuestros alrededores que nosotros no conocemos, pero que tenemos temor de llegar y tocarle la puerta y hablarle de que Jesús, nuestro buen pastor, está vivo. Está vivo. Que nosotros somos sus ovejas. Que de hoy en adelante, hermano, tú y yo vamos a decirle al Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz porque tu voz es la que me levanta. Pidamos al Espíritu Santo que nos seamos dóciles, Espíritu Santo, para que Él nos dé la sabiduría, la entrega y saque de nosotros todo temor, todo miedo, toda timidez, hermano. Todo aquello que aún en este día no ha permitido que tú y yo hagamos la obra del Señor y que tú y yo escuchemos verdaderamente la voz del buen pastor. Qué bueno es, hermano, que podamos decir que tenemos un buen pastor, que nosotros, que camina con nosotros, que cuando estamos heridos Él viene a sanarnos, que si nos desviamos por una barranca Él nos levanta. Hermanos, qué hermoso es tener la seguridad de que nosotros somos las ovejas predilectas del buen pastor. Ese buen pastor que hoy está esperando por ti y por mí, diciéndote, aquí estoy, levántate, ánimo y levántate, que yo soy tu buen pastor. No temas, que yo estoy contigo. No mires con desconfianza, que yo soy tu Dios. Yo soy tu buen pastor.
Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Sí, Señor Jesús. Danos la gracia que necesitamos para construir y para hacer presente el reino en medio de nuestros hermanos. Que podamos tener la valentía para salir al encuentro y el gozo que proviene del Evangelio, para acercarnos a ti, Señor. Que podamos tener la valentía, hermano, de salir a proclamar la palabra de Dios, porque tantas almas que se están perdiendo, porque tú y yo estamos haciendo silencio, hermano. Hoy el Señor te dice, levántate y no temas, porque yo pondré palabra en tu boca. No te preocupes por lo que vas a decir. Levántate y toca la puerta de tu vecino. Levántate y toca la puerta de esa persona que está viviendo contigo, que quizás también para esa persona tú tienes temor a hablarle. Hoy el Señor te invita a despojarte de toda timidez, de todo miedo, de todo temor. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de valentía para proclamar su palabra. Porque la palabra de Jesucristo, hermano, es vida. Es una espada que te traspasa, que en el momento en que tú estás pasando por momentos difíciles y tú agarras y haces tuya esa promesa del Padre, el Señor, hermano, ese Padre, ese buen pastor te levanta. Levántate. Levántate a ti, hermano, a ti mismo, hermano. Te estoy diciendo, levántate en el nombre de Jesús. Que el buen pastor quiere que tú lo sigas y que escuches su voz. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, queden con la paz, el amor de Jesús. Y en esta mañana acuérdate lo que el Señor te ha dicho. Levántate y vete a proclamar mi palabra. Yo soy el buen pastor y tú eres mi oveja predilecta. Que Dios te bendiga, hermano. La paz de Jesús. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus